Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta sesión de química aplicada. Vamos a iniciar entonces con la tercera, no es tercera clase, pero el tercer tema, sí, hablemos de tercer tema que corresponde a la nomenclatura. Eh, Nomenclatura viene del concepto de decir o poner nombre, ¿sí? Es como ponerle nombre a las cosas. De ahí viene el concepto de la nomenclatura. Y es bueno hacerlo porque hay muchos elementos que existen en la naturaleza y aprendérselos todos es algo inútil porque en realidad son demasiados. Estamos hablando del orden de, no sé, 19 millones de compuestos a partir de los 186 y algo que existen en la tabla periódica. Entonces, a partir de esos elementos se pueden crear del orden de 19 millones de compuestos. Aprendérselos todos no es una tarea que esté dentro de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que hizo el hombre para poder eh, ir generando nombres a cada uno de ellos? Se puso reglas. Entonces, definió, igual son reglas de convención, se llegaron a convenciones para ir nombrando compuestos. Igual como las reglas de convención que tenemos de los flujos en donde la entrada se pone en corriente, el primero es componente, esa regla mnemotécnica que es F sub J, bueno, una regla similar se hace, por supuesto no es la misma, para nombrar compuestos. Esas son las reglas que hoy día vamos a intentar avanzar. Los primeros intentos entonces, bueno, ¿hacia dónde va esto? Saber y no hacer es todavía no saber. O sea, uno recién empieza a saber en la medida que empieza a aplicar. Y claro, cuando uno ve esto desde la casa eh, y solamente está observando, y luego cuando comienza a hacer su trabajo aplicado, ahí recién comienza a actuar la sapienza y empieza a movilizar sus conocimientos y ponerlo en ejercicio. Entonces, ahí recién ya aprendió, ahí se logra eso. Y este caminito de alguna manera está simbolizando que no basta con conocer el camino, sino que también hay que recorrerlo. Recorrer el camino es lo que de alguna manera produce el aprendizaje. Y eso está bastante cercano a lo que es la química. Ahí tenemos una tablita periódica que seguramente ustedes ya la han descargado, yo se las recomendé, que es la tabla dinámica. En Google ponen tabla dinámica y lo que primero que les aparece es esta tabla que aquí aparece. Sin duda pueden haber otras mejores, ¿ah? Porque eh, hay otras tablas que entregan información, mucho más información de la que tenemos acá, pero justamente para evitar que exista demasiada información y nos encandilemos con mucha información, yo prefiero esta que es bastante más simple y es lo justo y necesario para comenzar recién a entender eh, el tema de la química. Por eso es que la pongo ahí como para que nos estemos ubicando. En esta tabla, como os decía, se hicieron varios esfuerzos de comenzar a ordenar los elementos y se llegó a algo parecido a esto. Y se dieron cuenta de que la forma más conveniente era en función de los átomos, o sea, el número de protones, estaba siendo algo muy útil para poder ordenarlos. Recuerden que el número de átomos está dado, el número de arriba, y ahí está, uno, 2, 3, 4, en fin. A veces uno se confunde entre el número atómico y el número másico, pero una forma fácil de poder recordarlo es que el número atómico es un número entero, no puede ser con decimales, porque es un número entero, se refiere a los números 1, 2, 3, 4, 5, son números eh, que están en el mundo de los enteros. En cambio, el número másico siempre va con decimales, porque es producto de una combinación de varias masas atómicas de los isótopos, que de hecho hicieron una tarea respecto a eso y saben que este numerito que está abajo responde a un promedio. Igual como se calcula el promedio de aprobación de una asignatura, igual se calculan los isótopos asociados a cada uno de estos y el promedio de la presencia relativa de esos isótopos en la Tierra nos da la masa atómica del hidrógeno, por ejemplo. El hidrógeno, ¿cuántos isótopos tenía según la última sesión? O en alguna clase lo vimos. ¿Tres? Tres, correcto. Estaba el protio, el deuterio y el tritio, eran tres. Sin embargo, si usted se posiciona en esta tablita, me refiero a la tabla dinámica, le aparecen bastantes hacia abajo.
Y efectivamente sí, o sea, si uno empieza a bombardear ese átomo, se comienzan a generar varios isótopos más. Pero ¿qué ocurre? Esos isótopos tienen una presencia en centésimas, ni siquiera centésimas, milimésimas o millonésimas de segundo, o sea, está nada en la naturaleza, está, su presencia es tan efímera que en realidad se considera que no es estable, o sea, sería un isótopo inestable. Y como es inestable, finalmente entra al saco de los que son despreciables, y por eso nos quedamos con los tres grandes isótopos que son los más estables que hay. Esto significa que si usted en la tabla periódica empieza a recorrer cada uno de estos, se va a encontrar con muchos hacia atrás, y claro, son las últimas eh, últimos descubrimientos que se han hecho a través de experimentos y se han efectivamente logrado identificar más isótopos, pero que tienen una presencia, con la tecnología que hay ahora, se puede ir detectando la presencia, pero que, como les digo, millonésimas de segundos, o sea, apareció y desapareció el perfil. Entonces son demasiado inestables. Por eso lo que se estudia son los que generan más impacto, ¿sí? O sea, los que están de manera más estable y son los que explican la masa total del compuesto. Es equivalente al tema de las pruebas. Por ejemplo, si les dijera, mire, vamos a hacer todos los días un control, todas las clases un control y pesa 0,01%. O sea, ¿quién va a hacer ese control? Nadie, porque pesa nada. O sea, si no lo hace, ¿le va a afectar su promedio final? No. O sea, ¿va a permitir que usted apruebe la asignatura si está a punto de reprobar? No, tampoco. ¿Hoy va a reprobar? Tampoco, porque si ya está aprobado y no dio ningún control, dado que pesa tan poco, que igual va a aprobar. No sé si van siguiendo el punto. Eh, la forma en que se calcula las masas atómicas está en función del peso específico que tenga cada uno de los isótopos. Entonces, si hay un isótopo que está muy poco presente en la atmósfera, digamos, en la naturaleza, no tiene peso, entonces no se considera. Lo que nosotros vamos a calcular siempre van a ser en función de los isótopos más representativos. Que, insisto, fue más o menos la tarea que se pedía calcular las masas atómicas de distintos elementos o a partir de la presencia relativa de cada uno, identificar qué elemento era o a través de las masas atómicas determinar el porcentaje relativo. Eran como las alternativas y variantes que habían respecto a eso. Todo esto lo digo porque eh, esto de las masas atómicas, número atómico, comenzó a hacer los primeros intentos de ordenar en una tabla porque tenían eh, condiciones que se iban repitiendo y eran constantes y de alguna manera iban respondiendo a ciertos patrones. Y eso fue lo que se consideró al momento de hacer este orden. Eh, ejemplos de los más fáciles, comillas más fáciles, pero para ese entonces fue como fácil comenzar a identificar los que están en el grupo 18, que corresponden a los gases nobles. Los gases nobles son aquellos que se encuentran en un estado en donde no hay ningún interés por formar ningún compuesto. ¿Por qué digo formar compuestos? Porque el título de esta clase es nomenclatura y aquí es, de alguna manera, decir, ponerle nombre a los compuestos. Entonces, por eso parto con esto de la tablita, señalando que, oye, con todos estos elementos yo puedo hacer compuestos. Sí, efectivamente. Pero ¿y con los de acá? No, esos están como prohibidos. Esos son como los gases de la nobleza, ¿sí? Ellos son tan nobles que no se mezclan con la plebe, ¿sí? No se mezclan con el pueblo. Ellos son años y digamos, son señores de sí mismos, ya están autocomplacidos, ¿sí? Se complacen a sí mismos y no necesitan mirar para el lado para formar algún compuesto. En cambio, todos estos elementos tienen que mirar hacia el lado para ver con quién se pueden aliar para estar más estable, para formar un compuesto estable. Estos por sí solos ya están estables, no tienen, y por eso no forman ningún compuesto, porque no tienen por dónde. Tienen toda su configuración completa y esto hace que se mantenga un estado de plenitud absoluta que no forma compuesto por ningún elemento de los que está acá. Dicho de otra manera, entonces, de la tabla periódica, los elementos candidatos para formar compuestos son todos menos los gases nobles, ¿sí? Desde el punto de vista de la prevención de riesgos, se hacen ciertas aproximaciones en higiene, por ejemplo, en ventilación industrial,
Y se asume para efectos de saber qué cantidad de aire debo retirar de un ambiente de trabajo para hacerlo más saludable, se asume que el aire tiene un comportamiento ideal. Y eso significa que asumen que el oxígeno, el nitrógeno, son gases ideales. Lo que no es correcto, ¿sí? De que no nos quedemos con la sensación de que el aire es un gas ideal, en absoluto, no es ideal, es un gas real que tiene un comportamiento distinto a los gases ideales. Pero para efectos de cálculo se simplifican, pero mucho los cálculos asumiendo esa idealidad, ¿vale? Eh, Ahora, con relación a los elementos que aquí aparecen, es súper importante respetar en forma muy disciplinada la forma en que se ponen estos elementos. Me refiero a la escritura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el berilio aparece con B mayúscula y una E minúscula. Eso no es antojadizo, debe ser así, porque podría prestarse para problemas en cuanto a interpretaciones. Por ejemplo, en una reacción podría ocurrir que uno deliberadamente ponga eh, eso y se esté refiriendo a lo mejor a ese, que son distintos, porque el primero efectivamente es un compuesto que está formado por carbono y oxígeno. En cambio, el segundo es el cobalto, que ustedes lo pueden encontrar en la número 27 en su tabla periódica. Entonces hay una gran diferencia entre el cobalto y el CO. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso en poner eh, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula. Esa es la regla para lo que son los elementos químicos. De la misma manera, tampoco sería correcto poner eso. Ese se supone que sería el cloro, ¿sí? La forma correcta de poner cloro es esa. Y siendo más quisquillosos todavía, eh, esto, esto estaría más correcto que poner eh, eso. Perdón, ahí quise poner eso. Ahí sí, ahí sí. La razón es que aquí yo tengo súper claro que se trata de un cloro y que va acompañado de un oxígeno, pero aquí eventualmente, como están todos pegaditos, puedo decir, ah, este es un carbono y este es el yodo, obvio, y este es el oxígeno. Entonces, si yo no hago estas diferencias, puedo también llegar a malas interpretaciones respecto al compuesto y puede ser fatal porque yo lo puedo tratar como un compuesto a lo mejor que es inocuo y a lo mejor justo es tóxico porque leí mal o lo traduje mal o lo interpreté mal. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso respecto a la forma en que se escriben los compuestos. Lo mismo pasa con los temas de búsquedas por internet, por ejemplo, si uno pone una palabrita que es distinta, le busca otra cosa. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Así que por ese lado también hay que comenzar a cuidarse respecto a, a los elementos. Nosotros aquí estamos partiendo con lo que son los elementos. La tarea es súper sencilla, haciendo uso, por supuesto, de la tabla, ese es el objetivo. Escribir el símbolo del oxígeno, el azufre, el potasio y de regalo. Ahora, entiendo que están corriendo dos equipos por semana, así que habría que dividirse el trabajo, no hacerlos todos, sino que si aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serían 4 y 4. Entonces sería el equipo que sigue, el equipo que estaría, en este caso, en esta semana me estoy perdiendo, no sé si está trabajando el equipo 1 y 2 o el equipo 3 y 4. Ahí me perdí. 3 y 4. 3 y 4, perfecto. Entonces el equipo 3 Ahora es nos toca el 3 y el 4. perfecto. Entonces el equipo 3 sería oxígeno, azufre, potasio, molibdeno y el equipo 4 sería magnesio, estato, plomo, nitrógeno. Y lo mismo van repitiendo hacia abajo. O sea, esta indicación se repite textual para el resto de los ejercicios que vendrán aguas abajo. ¿Vale? Ese es más o menos el mensaje. Eh, los elementos, como pueden darse cuenta aquí, pueden dividirse en tres grandes categorías. O sea, son como más o menos. Estamos hablando de los metales que están por acá. No sé si me van viendo donde tengo el cursor, espero que sí. Y voy a ponerlo en modo presentación porque todavía no voy a escribir ahí, pero después voy a volver al mismo modo. Eh, aquí. Aquí está. Este vendrían siendo los metales y los metales están por este lado, los alcalinos, alcalino térreo, el grupo del metal de transición, entre otros.
Y por este lado estarían los semimetales, o sea que no son ni metal ni no metal, y están los no metales. De todas maneras, hay algunas diferencias a veces entre una tabla periódica y otra, así que nos vamos a asegurar siempre si el elemento está actuando como metal o no metal, porque efectivamente hay algunos elementos que se llaman los anfóteros, que depende con quién estén, es cómo se comportan. O sea, a veces son metal y a veces son no metal, depende con quién esté. Entonces, esas combinaciones las vamos a tener que ir revisando en la medida que aparezcan y las que son obvias son las de acá, pero hay algunas zonas grises le llamo a donde hay un comportamiento no 100% claro. Tenemos que ver en qué condiciones esos elementos trabajan o actúan como metal y en otros actúan como no metal. En general, los elementos que están por el lado de los metales, ¿sí? Son buenos conductores del calor, también de la electricidad. En cambio, el no metal es todo lo contrario, pues no son buenos conductores de la electricidad ni tampoco del calor. Avanzando entonces, podemos, ahora sí que necesito escribir algo aquí, ahí sí. Estos vendrían siendo los nombres, cuando uno habla de nomenclatura, efectivamente hay algunos nombres que ya se han robado la película y están incluso instalados en nuestras mentes sin haber tomado ni siquiera un curso de química, pero ya están ahí. Entonces esos se ganaron su espacio y ya nadie se los va a quitar. Por ejemplo, el amoníaco vendría siendo el NH3 y que podría a lo mejor nombrarse de otra manera, pero ya está instalado entre todas las partes que el amoníaco es el NH3. Lo mismo con el agua, el H2O, el agua. Calviva, ese ya es más rebuscado, pero ese corresponde al hidróxido de calcio, perdón, al óxido de calcio, ese es la calviva. Eso vendrían siendo, lo que tenemos acá son nombres comunes, no son nombres que estarían asociados a algún nombre sistemático. Un nombre sistemático podría ser, por ejemplo, óxido de calcio, para este caso. Óxido de calcio. Óxido de calcio. Y lo que nosotros vamos a aprender ahora es justamente a trabajar nombres sistemáticos. Nos vamos a olvidar de los nombres comunes. O sea, no olvidar porque, como les digo, ya se ganaron un espacio y la gente los identifica con nombres comunes, pero es bueno saber cuál es su nombre sistemático de los que no son tan conocidos, porque de estos no hay problema, siempre los van a ubicar, pero de los que no son tan conocidos sí es conveniente saber cuál es el nombre sistemático asociado a ese nombre común. Entonces aquí viene la segunda tareita que también habría que distribuírsela entre las partes, la mitad y mitad. Entonces habría que poner cuál es el nombre que tiene vinagre, bicarbonato de sodio, mármol, lejía, etcétera, de los que ahí aparecen en la tareita. Ahora sí entramos en materia. Esta es la materia sí propiamente tal de la clase de hoy, porque lo que vimos anterior simplemente es introductoria, es más o menos para orientarse hacia dónde vamos. Pero aquí ya tenemos algo en donde comenzamos a hincar un poquito más el diente. Estas son las posibilidades de combinación y no hay más, o sea, no hay más que lo que aquí aparece en el mapa conceptual. Eso sí, haciendo la salvedad de que aquí nos estamos refiriendo a compuestos que son de la química inorgánica, porque podemos diferenciar entre la química inorgánica y la química orgánica. Para eso me devuelvo hacia acá. La química orgánica es la que está detrás de la química del carbono. Y el carbono puede formar compuestos con oxígeno, nitrógeno, azufre, hidrógeno. Ahí tenemos todo lo que son los gases, los hidrocarburos, los grupos que están asociados a los anillos bencénicos. Bueno, las aminas. Hay un montón de compuestos aromáticos que están en esa línea, que en esta clase no se van a ver porque nosotros nos vamos a ocupar de la química inorgánica. La química inorgánica es la que se plantea o se resume en este mapa conceptual. Y desde esa perspectiva podemos encontrar al menos dos tipos de combinaciones. Las combinaciones binarias, entiéndase combinación binaria en que yo tomo un elemento, por ejemplo, este,
que vendría siendo del grupo 16, el oxígeno, y lo combino, por ejemplo, con el litio, ¿sí? O lo combino con el calcio, oxígeno con calcio. ¿Me van escuchando, no? No, porque tuve un problema aquí con el... ¿O no? Si alguien me puede decir sí o no. Sí, Sí, profe. profe, se escucha. Vale, gracias. Sí, profe. Vale, entonces aquí el oxígeno con el calcio, que recién lo vimos en el ejemplo, óxido de calcio, ¿vale? Entonces, a esa combinación en donde yo tomo un elemento con otro elemento, y si ya se están dando cuenta, estoy tomando elementos desde la derecha con los de la izquierda. Y esa es más o menos la clave en todas las combinaciones que vamos a ver. Siempre va a ser uno de la derecha con uno de la izquierda para ir formando compuestos. Bueno, las binarias son aquellas en donde se combinan solamente dos elementos. Dos elementos. Ejemplo que di, óxido con calcio. Ahí tenemos una combinación binaria. Y las terciarias, el nombre lo indica, son aquellas que tienen más de un elemento incorporado. Por ejemplo, los hidróxidos, los óxidos ácidos, las oxisales, que las vamos a ver, espero, yo creo que en el segundo bloque de esta sesión. Pero por ahora nosotros nos vamos a concentrar en la primera parte, que es solamente las combinaciones que forman dos elementos. Y los compuestos, ahí ahora haciendo la desagregación de las binarias, podríamos decir, bueno, están los compuestos que con hidrógeno forman algo, compuestos asociados y se conocen como compuestos hidrogenados, y los que con el oxígeno forman compuestos. Y ahí están los óxidos, óxidos básicos, óxidos ácidos, que también se conocen como los anhídridos, y las sales binarias, que es como una combinación de las dos, ¿vale? Y estas prefiero verlas cuando nos toque, pero para no seguir enredando el tema. Pero aquí solamente recordar que están involucrados tres elementos. Por ejemplo, hidróxido de sodio sería sodio, LNA, y luego viene el grupo hidroxilo que vendría siendo el OH. O de oxígeno, H de hidrógeno. Y si ustedes cuentan, eso les da tres elementos. Eso es más o menos lo que mejor lo anoto porque la memoria es frágil. ¿Por qué 3, profe, si mencionó 2? Ahí está el sodio, ¿vale? Ahí está el oxígeno y ahí está el H. Y ahí son tres, pues, ¿ves? Tengo el sodio, oxígeno y el hidrógeno. Ahí son tres. Y a eso se le llama hidróxido de sodio. Esos son combinaciones terciarias, porque hay tres elementos involucrados. Ya a este grupo que está acá, se le conoce como el grupo hidroxilo, porque es el grupo OH. Pero eso no lo vamos a ver todavía. Prefiero que nos concentremos en este, pero sí saber de que las combinaciones terciarias son aquellas que tienen tres elementos. Aquí tenemos uno como ejemplo, el sodio, el oxígeno y el hidrógeno, y eso cuentan tres elementos. ¿Vale? Ok. Ya. Antes de entrar en batalla, sería bueno primero ecualizar el lenguaje respecto a qué está sucediendo acá, cómo se logra que finalmente dos elementos que están en un extremo a otro, finalmente se puedan combinar y formar un compuesto estable. Eh, entonces, creo que es bueno y conveniente que primero hagamos un preámbulo antes de comenzar con ese tema. Primero voy a aumentar el tamaño para que puedan ver mejor. Creo que ahí ya se está logrando un poquito menor. Ahí sí. Em, Ahí tenemos un cloro que está en estado, bueno, el elemento cloro, ¿vale? Está en estado neutro, ¿sí? Estado neutro. Neutro significa que no está cargado ni positivo ni negativamente. Y eso también lo vimos en la primera clase, y que de hecho también quedó de tarea, hicieron su trabajo y todo lo demás, en donde ustedes calculaban cantidad de protones, neutrones, electrones, y desde ahí aprendimos que si yo quiero cargar un elemento negativo, le agrego electrones. Si lo quiero cargar positivo, le quito electrones, porque los protones se mantienen. Los protones no cambian del elemento. Si yo cambio el protón, estoy cambiando el elemento. O sea, si yo tengo tres protones, me estoy refiriendo al litio. Y no puede ser algo. No, no, porque el litio tiene tres, el borio tiene cinco. Entonces, si yo hago algún cambio en el número de protones, es que me estoy cambiando elemento. O sea, si yo le agrego dos protones al litio, me estoy transformando en un boro.
Pero si yo quiero cargar el litio en forma positiva, le quito un electrón y eso hace que me quede un litio en una línea positiva. Eso es lo que vamos a explicar acá. Entonces, tenemos el cloro, que está en estado neutro, y queremos transformarlo en un ion. O sea, queremos transformarlo en un Cl con carga negativa. Eso es un ion, y este no es cualquier ion, se conoce como el ion cloruro, porque está actuando como anión, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de las cargas, analicemos las cargas. Yo ya les soplé que el lado izquierdo tengo una carga neutra. Neutra significa que está en cero. ¿Y aquí qué carga tengo a la derecha? Negativa. Negativa. Entonces, para que quede equivalente, porque esto se cumple igual como estuvimos haciendo también en estequiometría, que se cumplan las cargas, tengo que aquí necesariamente agregarle un electrón, que sé que el electrón tiene carga negativa, no existen los electrones con carga positiva. Entonces, ahí ya cumple la ecuación, o por lo menos desde el punto de vista de las cargas estaría perfecto. Ahí yo sé que este cloro, si yo le agrego un electrón, finalmente provoco que se genere o se transforme en un ion. ¿Y qué ion? Un anión con carga negativa. O sea, un ion con carga negativa es un anión. Ahora, podemos considerar ahora punto siguiente. Voy a ocupar la misma, pero vamos a considerar que tenemos, por ejemplo, un sodio. ¿Sí? El sodio. Luego el sodio lo quiero también transformar eh, en un ion, ¿vale? Y para eso acurro a mi tabla periódica. Aquí el cloro, fíjense, está por este costado. Los que están acá siempre están en esta línea, ¿sí? Están en el grupo 17, agregando un electrón son capaces de transformarse en un anión. Pero los que están en este costado, en realidad, lo que les ocurre a ellos no es que ganen electrones, pierden. Y por eso todos los que están por este costado tienen carga positiva. O en la medida que yo los bombardeo o que les hago algo para transformarlos en iones, estos se transforman con carga positiva. ¿Con cuánta carga positiva? Eso lo dice el grupo. Todos estos trabajan con carga 1, estos con carga más 2, carga más 3, bueno, así sube. Entonces veamos ese ejemplo. Veamos el sodio. ¿El sodio a qué grupo pertenece? Al grupo 1. Entonces ya sé que va a quedar también cargado con 1. Sé entonces que el sodio, para transformarlo, si yo le hago al sodio, le aplico algún electrón, le quito, le agrego electrones, tiene que quedar cargado positivo, porque está al lado izquierdo de la tabla. Eso es parte de la premisa que yo les comenté. Y ahora la pregunta es, ¿de qué manera soy capaz de que esta ecuación finalmente se iguale desde el punto de vista de las cargas? Tal como arriba hicimos que el cloro que estaba al lado izquierdo estaba neutro, estaba con cero, y al lado derecho estaba negativo, al agregarle un electrón al lado izquierdo quedaron las dos negativas. Entonces, ahora, ¿qué hago acá para que el sodio que está a la izquierda está neutro, pase a carga positiva? O sea, en realidad para que queden iguales las cargas, ¿sí? Restarle un Menos electrón. Restarle, ¿dónde? Restarle, En el Na. en el Na neutro. entonces dice esto, y aquí pondría E. No, ¿No? Al otro lado pensé que era. Ah, ya, al otro lado. ¿Y sí, qué, sí. qué equivalente entonces, si está al otro lado negativo, aquí pasa positivo? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? Ah, sí. Claro, claro. Y efectivamente, fíjense que lo positivo más una carga negativa, esto queda en carga neutra, igual que el del lado. Entonces ahí tenemos dos elementos que, siendo de extremos opuestos, uno de la izquierda, el otro de la derecha, podemos llegar entonces a la siguiente formación. Aquí tenemos, por un lado, ahora sodio, que sería el sodio con carga positiva, porque lo formé, ¿sí? Sodio con carga positiva. Y a ese le voy a agregar el cloro
con carga negativa, que ya también lo formé anteriormente. Y aquí está un poco la explicación de la conformación de los elementos, perdón, de los compuestos. Esto se forma con, vendría siendo esto de ahí, ahí sí, el cloruro de sodio. ¿Y cómo? Porque claro, este está con una carga positiva, este también está con una sola carga negativa, por lo tanto, por fuerzas de atracción, finalmente se mantienen unidos, por carga. Positivo con negativo se atrapan y se mantienen juntos. Ese vendría siendo las explicaciones de las combinaciones, de la gran mayoría de las combinaciones de la química inorgánica. De todas maneras, nosotros vamos a profundizar en otra clase el tema de los tipos de enlaces que existen, enlaces covalentes, enlaces iónicos, pero por ahora quisiera que por lo menos nos quedáramos con el tema de que para formar elementos, tomo elementos, perdón, compuestos, tomo elementos del lado derecho con el lado izquierdo, los del derecho actúan con carga negativa, los del lado izquierdo con carga positiva, y el principio que está detrás de la conformación de estos compuestos es la atracción de la parte positiva con la parte negativa. ¿Vale? Ese es más o menos lo que quería que quedáramos más o menos clarito con eso. Entonces, de esta perspectiva, podemos deducir entonces que hay ciertos mecanismos que nos pueden ayudar a poder formar estos compuestos. Entonces, por ejemplo, ahora podemos trabajar con un paso 1. Voy a mover esto más arriba porque ya lo ocupé. Ahora necesito ocupar un poquito más la pizarra hacia abajo. Este también lo voy a agrandar porque necesito para que quede más claro. Después no se ve muy bien. El paso 1 lo podríamos deducir y este mecanismo lo vamos a utilizar para el resto de todas las combinaciones que hagamos en adelante de esta clase. Entonces el mecanismo dice, bueno, si usted quiere formar y quiere ponerle nombre a los compuestos, lo primero que tiene que hacer es poner los elementos y agregar su estado de oxidación. El estado de oxidación es lo que yo les comentaba. El estado de oxidación de todo del grupo 1 es 1. El estado de oxidación del grupo 2 es 2. El estado de oxidación del cloro, bueno, caso particular, cloro, bromo, yodo, el grupo de los halógenos, sus estados de oxidación son más de 1, el 1, 3, 5, 7. Pero para las combinaciones que estamos recién aprendiendo, las vamos a considerar siempre que actúan con su estado de oxidación menor, o sea, con 1. Y pongo entonces al lado, perdón, aquí me faltó poner la carga, en este caso el estado de oxidación. El estado de oxidación del sodio dijimos que era más 1 y el estado de oxidación del cloro dijimos que era menos 1. Aquí sí voy a hacer un poquito la diferencia entre las dos porque me estoy dando cuenta recién que este ejemplo no me va a ayudar mucho a lo que quería explicar porque se van a dar cuenta que de alguna manera va a tener un efecto nulo, pero con estos colorcitos creo que no se ve muy bien ese, un azul creo yo, para que se distinga entre uno y el otro. Ahí sí, creo que se ve bien. Ese vendría siendo el paso 1. Entonces no creo que sea muy complicado para nadie, que lo único que hay que hacer es tomar el compuesto que estoy formando, que quiero formar y quiero ponerle un nombre. Lo primero es definir el paso, perdón, poner los estados de oxidación. Eso es lo primero, poner los estados de oxidación. Paso 2. El paso 2 corresponde a intercambiar los estados de oxidación. ¿Qué significa eso? Intercambiar significa que el sodio que está acá, este 1 que está en rojo, lo pongo inmediatamente abajo. Y por eso lo puse en rojo, porque ese 1 que está en el cloro pasa al sodio. Y en el caso del, del cloro, el que está en el sodio pasa a acompañar ahora al cloro. O sea, ese 1 que ahí aparece. Ahí sí, ahí quedó bastante más claro. O sea, lo que se hace acá es cruzar, se intercambian los estados de oxidación. El menos 1 que estaba en el cloro pasa a donde está el sodio y este numerito que estaba acá arriba pasa a donde está el cloro. Se intercambian los estados de oxidación. Ahora, aquí lo que está detrás de esto, Profe, ¿sí? disculpe,
al intercambiarse el sodio con el cloro, no pasaría, ¿por qué no pasa a ser -1? Ah, bueno, ahí hay un eslabón perdido que lo voy a anotar entonces en el paso 3. Voy a poner entonces una previa acá. Aquí, de alguna manera, lo que estamos haciendo es considerar primero el signo más, lo voy a copiar ahí, pero ahora sin colores, voy a dejar todo con el mismo color, más 1, pero me estoy refiriendo a eso, más que no hay otro más 1, ¿sí? ¿Estamos claros? Y que combinado por el de abajo, en este caso es -1, más, perdón, -1, -1, más el otro, que en este caso también sería el 1, aquí 1 por el más 1, esto queda con carga igual 0. En definitiva, lo que uno hace es entender de que este compuesto se forma con un ion positivo y otro negativo, que finalmente cuando se combinan se transforma en un compuesto neutro, y en neutro significa que es estable, y eso se logra por el intercambio de los estados de oxidación. O sea, en otras palabras, yo puedo finalmente quedarme con que el producto va a quedar como Na, ahí, ¿dónde quedó este? Sí, va a quedar como NaCl, NaCl, cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio tiene un estado neutro, o más que estado neutro, desde el punto de vista eléctrico, es neutro, porque está conformado con una carga positiva que es de sodio y con otra carga negativa que es de cloro. Esas dos cargas sumadas dan un compuesto neutro, y si es neutro, entonces es estable. Eso es lo que está detrás de esto. Quizás no fue un buen ejemplo porque justamente los dos son iguales y a lo mejor eso distorsiona un poco el sentido de lo que estamos viendo, pero pensemos, por ejemplo, en otro, eh, por ejemplo, el calcio. El calcio, si me voy acá, el calcio está acá, grupo 2. Entonces, ¿con qué estado de oxidación está el calcio? ¿Cuánto sería? +2. Muy Más bien, 2. muy bien, más 2, más 2. Y lo vamos a echar a correr con un flúor. Si voy al flúor, está acá, está justo con el cloro, bromo, yodo. O sea, entonces también es con 1, actúa con la menor. Ahí estaría. Entonces, ahora sí va a tener más sentido esto que estábamos haciendo anteriormente. Aquí ya no es necesario ocupar los colores porque son valores distintos. Y ahí se razona más rápido. Fíjense, el 1 que está acompañando al flúor, ahí debiera poner entonces el 1. Luego viene el flúor y el que está acompañando al calcio es el 2 y ese pasa hacia abajo. Entonces me queda ahí. Y eso lo resumo, tal como lo dice anteriormente, como calcio y el F2 sub 2 ahí. Y ahí tendríamos entonces el fluoruro de calcio. Fluoruro de calcio. Ahí sí tiene sentido ahí sí que ya queda bastante más claro que el intercambio de los estados de oxidación. Entonces, aquí, fíjense, si yo hago esto mismo de la ecuación, para que nos quede más claro el punto de vista de la neutralidad. Hagamos ahora el match entre lo que hicimos anteriormente y esto que estamos viendo ahora. Fíjense, el calcio tiene carga más 2. Espero que me vayan siguiendo lo que voy haciendo. Carga más 2. Estoy aquí, calcio más 2. Que lo multiplico por 1 de calcio. Que lo multiplico por 1 de calcio. ¿Vale? Y esto lo sumo. Ah, perdón, aquí no es suma, es multiplicación. Ahí sí. Esto lo sumo porque estoy ahora verificando cuál es la carga que tiene el compuesto. Entonces lo primero que hago es multiplicar esta carga más 2, la multiplico por 1, ya tengo carga más 2. Y luego pongo la carga menos 1 multiplicada por la carga del flúor que tengo abajo, que es 2. Y eso me da 2 negativos. Entonces, ¿cuál es finalmente
La carga del compuesto, 0. Porque esto da 2 positivos, esto da 2 negativos, 2 más menos 2 es 0. Conclusión, entonces, este es un compuesto neutro y finalmente ese es el compuesto que se forma. Está, desde el punto de vista de las cargas, neutro significa entonces que es una combinación factible y es la que está ahí. ¿Vale? Profe, Sí. no entendí por qué si el flúor tiene el 2, ¿por qué el calcio entonces igual queda con el 2? Uy, no entendí la pregunta. Voy a explicarlo de nuevo. El paso 1, lo que dice esto para poder darle un nombre, es poner el elemento con su estado de oxidación. Y eso lo hago mirando la tabla periódica. Entonces, yo sé, por ejemplo, la pregunta puede ser, ¿qué compuesto forma el calcio con el flúor? Ah, bueno, voy a la tabla periódica, veo el calcio. El calcio está aquí. Los que están acá recuerden que están actuando con estado de oxidación en positivo y los que están por este otro lado con carga en negativo. Entonces, lo primero que hago es poner las cargas. Y entonces, el estado de oxidación del calcio sé que está del grupo 2, por lo tanto es más 2. Y la del flúor es menos 1. ¿Vale? Lo que sigue ahora, según el método, el mecanismo, más que método, el mecanismo, se intercambian los estados de oxidación. Intercambiar significa que este se va ahí y este que está allá abajo se va al otro lado opuesto, ¿vale? Este 2 se va ahí. Eso significa intercambio de los estados de oxidación. Se van sin su carga, se van simplemente con el número. Yo me llevo el número, sin la carga, me llevo el número. Y luego lo que hago es sacar las obviedades. ¿Cuáles son las obviedades? Los unos. Los unos nunca se ponen en los compuestos. Y ahí formo el compuesto fluoruro de calcio. Ahora, lo que yo hice acá abajo fue para confirmar, para comprobarles, para demostrarles que el compuesto, la combinación que logramos hacer, eh, está en estado neutro. ¿Y cómo sé que está en estado neutro? Porque yo tomo su estado de oxidación, que es más 2, lo multiplico por el número de átomos que tiene. ¿Cuántos tiene? 1. Por eso puse más 2 con 1. ¿Vale? Y luego le tengo que sumar al que tiene al lado. ¿Cuál es la carga? Menos 1. ¿Y cuántos átomos tiene? 2. Entonces, acá me da 2 positivo con 1, más 2. Y este 1 negativo, la carga del fluoruro, con 2 que son de fluoruro, me queda menos 2. Luego, más 2 por más menos 2, eso es 0. ¿Se entiende o no? ¿Qué parte no entendí? Sí, profesor, entendí. Gracias. Ah, perfecto. Profesor, en caso de que el primer elemento tenga 2, o sea, no sé, calcio 2 y flúor 2, para hacer el tercer paso, ¿qué se hace ahí? ¿Se suma o...? Ya, vamos a poner un múltiplo distinto, ¿vale? Este es un ejemplo que no es factible, porque esto no existe, pero es solamente para responder la pregunta. Ahí el menos 4 pasaría aquí a ser 4, ¿sí? Ese 1 pasaría a ser 4, ¿vale? Entonces aquí hay posibilidad de simplificar. ¿Qué creen ustedes? 4 y 2. ¿Se puede o no? Esto ya es parte de la Sí, me semana. quedaría Sí, 2 y por 1, dos. ¿no? Exacto, 2 y 1. Recuerden que esto ya lo vimos, por eso que estas clases uno espera que, independiente que no les toquen las tareas, hágala igual, porque siempre uno va recurriendo a contenidos vistos ya en otras clases anteriores. Aquí estamos en presencia de una fórmula molecular y dijimos que todos los compuestos, excepto un par de excepciones, todos los compuestos deben estar o ponerse en forma de fórmula empírica. Eso significa con la simplificación al máximo. Entonces aquí lo que habría que hacer efectivamente, ahora sí respondiendo a la pregunta, tendría que simplificar y llevar esto a Ca, que en este caso sería calcio, con 2 y el flúor con 1. Eso es lo que debería hacerse. O sea, hay que simplificar. Y si la... Ahora, volviendo a la pregunta original, y si fuera un 2, bueno, serían 2, 2, ¿sí? Entonces sería CAF, sin ese 2, porque se simplificarían los dos. Porque hay que recordar que siempre hay que dejarlo como fórmula empírica y no como fórmula molecular. ¿Sí?
¿Se entendió? Sí, profesor. Vale, súper. Entonces, ya que entiendo que les quedó claro el mecanismo estaría resumido acá. Entonces, si se dan cuenta, el X y el Y están representando los elementos, ahí se pone su carga, ahí está la otra carga, luego se intercambian, y esto es lo que expliqué recién, está S con carga positiva, este con carga negativa, y la sumatoria les va a dar siempre 0. Y ahí uno puede obviarse, saltarse ese paso, porque esto ya se lo sabe que tiene que ser así, y se queda con esta forma. O sea, de los 3 pasos nos podemos quedar con solamente 2 pasos para poder resolver todas las combinaciones que hay. Y de esa manera vamos a avanzar. O sea, aquí voy a copiar este que está mejor. Lo voy a copiar aquí mejor. Ahí sí. Creo que ahí queda bastante más clarito. Así es. Bueno, si se dan cuenta, yo aquí les puse ya de alguna manera un torpedito que nos puede servir para ir revisando los estados de oxidación, para no estar subiendo y bajando en la tabla periódica. Ahí podemos ver, por ejemplo, que el estado de oxidación del nitrógeno, fósforo, astato, antimonio es 3 y 5. El boro 3, el silicio 4, por ejemplo, son ejemplos. Estos son los no metales. Ahora, ¿por qué los no metales? Porque estamos viendo el primero en la lista, fíjense acá, son los híbridos básicos. ¿Qué es un híbrido básico? Son compuestos que en solución acuosa se comportan como base y se forman entre la unión de un no metal, por eso está la lista del no metal, y el hidrógeno. Así que por eso está por la vía de los hidrogenados. Aquí va a ser todo vía hidrógeno. El hidrógeno más algo me va a dar un compuesto. Los primeros que vamos a ver en la lista son los híbridos básicos. Entonces yo combino el hidrógeno con un no metal y fíjense aquí el detalle, con el menor estado de oxidación del elemento con el que esté combinando el hidrógeno. Y el hidrógeno siempre actuando con 1. Entonces ahí tendríamos que ver, el primero en la lista sería el nitrógeno, que es lo que aparece acá. Nitrógeno. El nitrógeno estaría acá. ¿Con qué número lo combino el nitrógeno? ¿Con el 3 o en el 5? Con el 3. Con el 3. Perfecto, con el 3. Y se llama nitruro. Cuando partí y les dije, oye, necesito que esto lo tengamos claro, cuando un elemento se transforma en un ion, se denominan iones, en este caso cloruro. Y en el caso del nitrógeno sería la misma historia, pero se llama nitruro, viene de nitrógeno, nitruro. Ahora, hay que entender que ya partimos un poco con el pie izquierdo porque este mecanismo que nosotros hicimos, lo hicimos basado en el que está acá, va a ser positivo, el de acá negativo, y es el mecanismo que anotamos acá. Sin embargo, tenemos un conflicto porque el nitruro está por este lado de la tabla periódica. Según lo que aprendimos, ¿qué carga debiese tener el nitruro? ¿Positiva o negativa? Negativa. 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 Perfecto. Y eso está correcto y tenemos que mantenerlo en esa línea. Va a quedar entonces con negativo y eso fue muy bien aprendido. Negativo. El punto es que el hidrógeno, ¿qué carga debiese tener? Si está para este lado. Positiva. Positiva. Positivo. Ahí está. Entonces, eso es aquí positiva. Y nos queda entonces con hidrógeno más 1. Más 1. Eso sí, ahí está. Y ese ya ustedes lo conocen. En este caso vendría siendo el N, que va a tener un 1 imaginario que no lo voy a anotar ahora. Y luego viene el H, y ese sí lo voy a anotar, que sería el 3. Ese fue con el que partimos la clase. El NH3 se forma. Y ese corresponde al amoníaco. ¿Vale? Ese vendría siendo el amoníaco. Ahora lo mismo hay que hacer para el otro compuesto, el boro. Y tomamos de la misma manera, el mecanismo se repite. Aquí va a ser el B,
Y aquí está, pues tiene un solo estado de oxidación. Aquí ni siquiera hay que pensar cuál pongo, porque ya está. Ahí está soplado. Y el hidrógeno, aquí está actuando con positivo, y este sería entonces, lo único que cambia aquí sería eso. Este sería el nombre del borano. ¿Vale? Y así se hacen todos los híbridos básicos. Con esta tablita tienen todas las posibilidades de hacer híbridos básicos. ¿Está ahí alguna duda o consulta? Profesor, ¿puede volver a repetir lo del nitrógeno y lo del boro, por favor? Gracias. Bueno, aquí dice, determine, de acuerdo al mecanismo simplificado, deduzca los compuestos que se forman. Entonces, el paso 1 es poner el elemento, que ahí está, junto a su estado de oxidación. Para el estado de oxidación, lo que tengo que hacer yo es mirar la tabla periódica, pero en este caso yo le entregué el dato, ¿vale? Se los di de regalo. Ahí ustedes lo pueden ver en forma directa y no hay que ir a buscarlos arriba. Y lo leo de ahí. Ahora, de acuerdo a esto, dice, actuando con el no metal con el menor estado de oxidación. Y ahí estamos en un conflicto, ¿por qué? Porque el nitrógeno está actuando aquí con 3 y con 5. Pero según las instrucciones dice, tome siempre el menor para este tipo de combinación. Entonces, para esta combinación me quedo con el 3, no con el 5. Y por eso pongo ahí nitruro, que se vendría siendo el N3, nitruro, hidrógeno, también conocido como amoníaco. Y uno se queda con el nombre común, que es amoníaco. Bueno, pongo entonces el elemento asociado a su estado de oxidación, el elemento asociado a su estado de oxidación, y luego intercambio los estados de oxidación. Ahí voy a poner entonces, pareciera ser que a lo mejor no está todavía bien entendido, lo voy a poner igual y lo voy a reforzar, que ahí estoy intercambiando. S1 lo instalé allá y este 3 lo instalé acá. Se intercambiaron los estados de oxidación. Y ahí me dio entonces el NH3, conocido como amoníaco. ¿Vale? Esto mismo hice ahora con el boro que con el hidrógeno. Entonces tomé el boro, leí su estado de oxidación, y ahora hay uno solo, así que ni siquiera hay que pensar, simplemente hay que usarlo. Pongo -3, el H lo copio, H más, luego intercambio, +1 lo pongo ahí, y el 3 lo pongo allá. Y ese vendría siendo el borano. Eso es todo, no hay mucho más que agregar ahí. ¿Vale? Ok. Vamos con los híbridos ácidos. Híbridos ácidos. Estos son compuestos que también se forman con el hidrógeno y un no metal. Pero la única diferencia es que se nombran con la palabra ácido, seguida del nombre del no metal. O sea, ácido seguido del nombre del no metal. Y terminan con la palabra hídrico. Su terminación es hídrico. Entonces, aquí es vital aprenderse los aniones, que al momento de agregarle un electrón se transforman en aniones como este. ¿Cómo se llamaba este? El Cl-. Cloruro. Cloruro, correcto. Y este, ¿cómo se llamará entonces? Si está el azufre entre medio. Si este es cloruro, bueno, Acidrico. ¿No? no, si este es cloruro, pensemos en el bromo. ¿Cuánto sería este bromo? Bromato. Este es cloruro. ¿Cómo sería? Bromuro. Bromuro, correcto. Y este Bro- entonces Sulfito. tiene que terminar en uro. Aquí dice cloruro, Sulfuro. Sulfuro. sulfuro, Sulfuro. correcto, exacto. Todos estos terminan en uro. Cuando les saco algo y estos están todos terminados en uro. Entonces, uno podría aquí a lo mejor construirse una tablita que creo que sería útil para el resumen. Si ponemos un F, la voy a agrandar también para que nos quede, ahí creo que está mejor. Y lo voy a dejar por acá más o menos, sí, por ahí. Esta sería una tablita como que es bastante útil porque nos puede aclarar bastante el parizo aquí. ¿Cómo se llamaría este? ¿Ion cuánto? Cloruro. Este es un ion fluoruro. Fluo es de flúor, fluoruro. El Cl, que ya lo aprendimos hace rato ya,
este Cl menos, este se llama cloruro, cloruro. Fue el primero que vimos, cloruro. Ahí sí. El que aprendimos recién, el azufre con carga menos 2, porque es menos 2. Menos 2. Carga menos 2. Y ahí sí. Y mejor le pongo ahí menos. Carga menos 2. Ya este se le conoce como, y lo dijimos recién, que es el sulfuro. Sulfuro. Entre esos. Ahora, el fluoruro, el cloruro, el sulfuro, el bromuro, todos actúan con distintos estados de oxidación, pero para el caso de los hídridos ácidos también actúan con la menor. Fíjense, el cloro, bromo, yodo, que son el grupo de los halógenos, para este caso, para estos ácidos, trabajan solamente con el estado de oxidación menor. O sea, ¿con cuál van a trabajar? Con 1. Por eso es que quedó anotado el fluoruro, cloruro. Aquí me falta el otro, que es el bromuro. Este sería el Br. Br, grupo de los halógenos, bromuro. Aquí sería bromuro. Bromuro. Recordar que ese es negativo ahí, para que quede claro. Quedó feo. Pero se entiende, bromuro. Luego, de acuerdo a esto hay que ver qué tipo de compuesto forma. Entonces dijimos que para el caso de los ácidos vamos a aplicar nuevamente el mismo mecanismo anterior y vamos a echarlo a andar. Entonces, vamos. Aquí sería paso 1. Como son ácidos, siempre debe ir primero el hidrógeno. O sea, ¿cómo diferencio entre compuestos hidrogenados, entre un hídrido básico y un hídrido ácido? ¿En dónde está puesto el hidrógeno? Fíjense, si me devuelvo, acá hablamos de hidruro porque el hidrógeno está en segundo lugar. Y en este caso, el hidrógeno va a estar en primer lugar. Eso es lo primero que hay que atender. El hidrógeno aquí dijimos que estaba con carga positiva más 1. Perdón, ahí más 1. Arriba, más 1. Y el que sigue en este caso sería el Cl, que corresponde al cloro. Cloro, y el cloro dijimos que está con carga negativa, menos 1. Carga menos 1. Ahí está. Luego se intercambian los estados de oxidación. Eso ya es trivial porque nos va a quedar el HCl. Entonces, de acuerdo a la denominación, de acuerdo a lo que explicamos recién, o que yo expliqué, decía que el nombre que reciben estos compuestos es primero poner ácido y luego seguido de el nombre, en este caso del no metal, en este caso sería Clorhídrico. exacto, y de aquí vendría la palabra hídrico, ácido clorhídrico. Ustedes ya podrán entonces, esto lo voy a poner un poquito más abajo, ustedes podrán entonces ya deducir cuál va a ser el ácido, perdón, acá, lo puse mal acá, aquí. Este va con ese, ¿sí? Cloruro, le pongo un H, formo el ácido clorhídrico. ¿Cuál va a ser el ácido que forma más abajo entonces? Con el bromo, ¿ácido cuánto? Bromhídrico. Exacto, ácido bromídrico, bromídrico, bromídrico. De arriba, ácido Fluorhídrico. fluorhídrico, de flúor, 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 ahí está, fluorhídrico. Y el último, Sulfídrico. sulfídrico, sulfídrico, me faltó la H entre medio ahí. Sulfídrico, ácido sulfídrico, eso es.
¿Captamos la idea? ¿Sí? El mecanismo de estos que están acá es el mismo, sí, por eso no lo repetí, pero lo que nos estamos quedando es el nombre que está recibiendo el compuesto, o en este caso la combinación, y que sería, primero se pone la palabra ácido, seguido del no metal, que sería flúor, cloro, bromo, yodo, continuando con la palabra hídrico, y de ahí se forma entonces el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido sulfídrico, que es distinto al ácido sulfúrico, que eventualmente se suele confundir. Este es ácido sulfídrico, porque viene y atiende a esta combinación. Los uros se transforman en ico. Todos los uros se transforman en ico. Ahí está. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta respecto a los ácidos? No, profe. Vale. Aquí hay una excepción. Bueno, yo siempre les cuento las excepciones porque de repente en la química suelen haber excepciones y algunos profes como que las obvian y después los estudiantes se encuentran con los quesos y no saben qué hacer. Aquí también hay una excepción y que tiene que ver, por ejemplo, con el ácido cianhídrico. Y el ácido cianhídrico son tres elementos. En este caso estaría dado por el hidrógeno, el carbono y el nitrógeno. Ahí están los tres. Sin embargo, se considera una combinación binaria porque se considera el cianuro se considera como el que está generando el compuesto. Y el cianuro así con carga negativa. Ah, bueno. Pero se entendió que aquí debiese ser menos uno. Con carga -1. Ya sé lo que pasó. Ya. Okay. Esto está lo malo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces el cianuro, ahora sí debería quedar con carga negativa. Ahí está. Y este es cianuro. Cianuro. ¿Y forma qué ácido entonces? Ahí se los dejo entonces, también va de tarea, pero está fácil. ¿No? El cianuro es lo mismo que el resto, así que eso forma parte de uno de los que quedan de tarea. Ok, estamos casi al límite del receso. Vamos a terminar con los hídridos salinos. Los hídridos salinos son compuestos que resultan de la combinación también del hidrógeno, pero ahora con metales. Si nos vamos al mapa conceptual, ya pasamos los hídridos básicos, los hídridos ácidos, son todos los ácidos sulfídricos, ácido fluorhídrico, los que vimos recién. Y ahora vamos con los hídridos salinos, en eso estamos ahora. Entonces, los hídridos salinos son también la combinación del hidrógeno con algunos metales y en general con estados de oxidación 1, 2 o 3. Por eso puse esta tablita. Fíjense la tablita que está acá. También se la estoy entregando sopladita como ayuda. Y ahí puedo ver el litio, el cesio. Todos estos son del grupo 1. Por eso todos tienen estado de oxidación 1. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el grupo del fierro, cobalto, níquel. El fierro, cobalto, níquel actúan con 2 y con 3 estados de oxidación. En cambio hay otros grupos que actúan con 2 y 4. El caso del cobre y el mercurio con 1 y 2, entre otros. Entonces ahora no va a ser como tan sencillo darles nombres porque no vamos a saber a ciencia cierta, por ejemplo, si el cobre está actuando con un estado de oxidación 1 o con un estado de oxidación 2. Entonces ahí también aparecen algunas precisiones establecidas por quienes han denominado nombres y también se han puesto de acuerdo entonces de cómo hacerse cargo de diferenciar entre una denominación y otra para saber con qué estado de oxidación está actuando el cobre o el mercurio bajo ciertas condiciones. Entonces, aquí ustedes ya pueden visualizar, por Profe, ejemplo, ¿sí? ¿cuál es la definición de los hídridos salinos? Son compuestos que resultan de la combinación del hidrógeno con los metales. Esa es como la definición. Se comportan como base en todo caso, ¿sí? Estos son bastante útiles para la formación para el uso de ellos en las celdas combustibles. Son celdas electrolíticas que producen energía, para eso se ocupan principalmente. Bueno, la forma en que se nombran como con la palabra hidruro,
seguido el nombre del metal. ¿Sí? El primero, aquí la combinación parte como al revés de los cristianos, no es como el caso del ácido, que primero va el hidrógeno, acá es al revés. Acá primero va el, el metal seguido del hidrógeno. Y por eso se llaman hidruros. ¿Sí? Hidruro de el nombre del metal. En el caso que tenemos ahí, con esto ya nos vamos al receso. Ahí veamos el primero. Voy a copiar el mecanismo para hacerlo más rápido que estar repitiéndolo todo de nuevo. Ahí está bien. Entonces vamos a considerar el primer ejercicio, que en este caso sería el litio. El litio. Aprovechando que el litio, fíjense, está con +1. No sé si lo ven ahí, pero es del grupo 1, así que sería litio 1. Y lo combinamos con el hidrógeno. Hidrógeno. Ahí está con carga -1. Y ahí ya tenemos, si alguien estuvo atento a la clase, el hidrógeno lo estuvimos siempre combinando en la parte superior, por ejemplo, en la parte de los ácidos. Fíjense, está con más, ¿sí? Y está bien, porque está con más. Pero acá está actuando con menos. Y claro, pues efectivamente, cuando forma hidruros, el hidrógeno es un elemento especial que trabaja con su estado de oxidación negativo para la conformación de los hidruros. Y este es el hidruro de litio. Ese se vendría siendo el nombre. Intercambié los estados de oxidación y formé el respectivo hidruro de litio. Ese es el nombre que recibe. Palabra hidruro seguido el nombre del metal. O sea, se lee como de izquierda a derecha. Hidruro de litio. Y ahí puedo hacerlo con todos los metales que quiera, intercambiando los respectivos estados de oxidación. Ok, lo vamos a dejar hasta acá porque ya estamos pasando un ratito, o hacemos uno más. Voy a hacer este último, el que tiene fierro 3. ¿Sí? Sí, ese voy a hacer, el de fierro 3, porque es distinto, el otro es igual, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Aquí tendríamos, primero tiene que ir el metal es el fierro, ¿sí? Y el fierro me están soplando ahí, fíjense, el fierro yo tengo dos posibilidades, que puede actuar con 2 o con el estado de oxidación 3. Entonces, ya sé que es con 2, porque está en paréntesis marcado que es 2. El hidrógeno, no hay cambios en eso, se va a mantener en H y con carga negativa. Y ahí tendríamos la formación. Primero tenemos que ver el intercambio de los estados de oxidación. Voy a dejar un espacio aquí y esto lo voy a dejar en H. H. Entonces, al intercambiar, el 1 pasa debajo donde está el fierro y ese del fierro +2 pasa donde está el hidrógeno. Entonces ahí sería 2. Y este se estaría llamando hidruro, porque primero se pone la palabra hidruro de fierro o hierro, en realidad depende de dónde se haga, de fierro 2, para copiar de cómo salió. Y aquí hay una reglita que, dependiendo de con qué estado de oxidación trabaje, también hay algunos que han aceptado lo siguiente. Dicen, bueno, en vez de ponerle ese número romano, lo que podemos hacer es ponernos de acuerdo que cuando el elemento esté actuando con el menor estado de oxidación, nos vamos a poner de acuerdo en que esto termine en la palabra oso. Y cuando actúe con la máxima o con la mayor, le vamos a denominar con la palabra ico. Entonces, ¿cómo traduciría eso acá? Cuando está con 2, le pongo oso, y cuando está actuando con la 3, la pongo ico. Entonces, este sería fe, le pongo oso o pongo ico. Ferroso. Ferroso. Oso. Ferroso. Oso. Ferroso. Ferroso. Si hubiese sido hidruro de fierro 3, habría tenido que poner hidruro férrico, porque está actuando con la mayor. ¿Sí? También se puede llamar, y esta que es la que ya se está aceptando, es la actualmente aceptada, dihidruro de fierro. O sea, trabajar con los prefijos.
Y ahí los prefijos son di, tri, tetra, penta, deca. Bueno, si se los aprende, está al otro lado porque va a poder nombrar cualquier compuesto con con esa denominación, con ese método. Falta una. Ok. Bien, lo dejamos hasta acá. Hacemos el receso de 20, son 15, no, son 20 minutos. Entonces, si son 20, 40. 20, 40 nos vemos, ¿vale? Nos vemos. Ya, profe. Chaito. Gracias.